Entonces, lo que propongo que hagamos hoy en parte es esto, revisar tesis que ya han sido presentadas y que ya pasaron pues todas las pruebas, fueron dictaminadas, aprobadas y sus autores o autoras pues ya se graduaron, en particular de educación, es decir, en maestrías de educación. Este es un ejercicio que yo les recomiendo pues a todos y a todas, porque de lo contrario, si solamente están dependiendo de la literatura teórica o de los seminarios teóricos que llevan, yo creo que quedan ideas muy vagas de concretamente cómo se resuelve eso, ¿sí? Entonces, yo creo que este ejercicio sería útil que lo hicieran todos los estudiantes que tengan ganas e intenciones de terminar su tesis y resolverla y titularse. Y lo ideal es que cada quien hiciera este ejercicio con tesis que en especial le interesaran, quizás que tengan que ver con su propio tema de investigación, su disciplina o su referente teórico, su objeto de estudio. Pero miren, yo aquí elegí en concreto hoy dos tesis presentadas ya por estudiantes de maestría en educación aquí en México, y lo que quiero que revisemos son estos aspectos, desde el número de páginas o número de palabras, para tener una idea concreta, o sea, un parámetro como de cuánto a cuánto puede ser una tesis, ¿sí? El número de capítulos, de resultados porque nos estamos enfocando ahorita en la fase de análisis de datos y pues la exposición de los resultados. Muchos estudiantes tienen la idea de que realmente debe haber solo un capítulo de resultados. No sé, yo a eso le llamo el nivel principiante de hacer una tesis de posgrado. Realmente una tesis de posgrado debería tener, por decirlo así, 3 o 4 capítulos de resultados y los demás, ¿no? O sea, introducción, marco teórico y metodología, pero esos demás deberían ser chicos. Comparativamente, en proporción al conjunto del trabajo, los resultados deberían ser la mayor parte de las páginas. Pero pues muchos no lo hacen así. Y no lo hacen así precisamente porque se pierden a veces en el trabajo de campo o el análisis de datos, no lo hacen realmente, entonces no saben qué decir, aunque ya estuvieron 3 meses o un año entero haciendo trabajo de campo, no saben qué decir con más detalle, y entonces para reducir la ansiedad de que no están avanzando en su tesis, se ponen a escribir páginas y páginas y páginas de marco teórico. Al final puede ser que pase su tesis, pero ese sería el nivel principiante de estudiante que está muy estresado y no sabe qué hacer con su propia investigación, ¿sí? Ahora, si sabes qué hacer y si tu investigación realmente te interesa y te entusiasma, que sería lo ideal, no tendrías por qué tener problema en desarrollar el contenido. Bueno, entonces yo puse aquí número de páginas, número de capítulos de resultados y cuántas páginas le dedicaron al capítulo o capítulos de resultados. Otro punto es la organización o exposición de los resultados. ¿Cómo lo organizaron? ¿Cómo está organizada la exposición de los resultados? Yo puse aquí varias opciones teóricas, digamos, pero tenemos que ver ya en los ejemplos concretos cómo fueron resueltos. Una opción es que los resultados se organizan por modelo analítico, ¿sí? Eso es algo que a veces hacen los autores. En su marco teórico eligen y exponen un modelo teórico que les gusta, y entonces su capítulo de resultados lo dividen justamente en las mismas categorías que tiene su modelo analítico. Otra opción de organización es por categorías analíticas, que son el resultado de la codificación y análisis de datos, justamente. O sea, si haces el trabajo de codificación y análisis de datos, ese trabajo te va a dar una estructura expositiva. Otro aspecto a considerar en la exposición de resultados es que si la exposición que se realiza tiene un carácter descriptivo o argumentativo. Desde mi punto de vista, y yo supongo que desde el punto de vista de la mayoría de los académicos del planeta Tierra, en todas las áreas, una tesis en general y en particular
la exposición de resultados debería tener un carácter argumentativo, no nada más descriptivo. Creo que precisamente parte del problema de no saber qué decir y cómo decirlo es porque muchos estudiantes no adoptan un argumento. Es paradójico y hasta irónico, fíjense, ahorita que lo digo, porque el trabajo entero se llama tesis y no es por casualidad y no es gratis que se llame tesis lo que tienen que hacer. Una tesis es una afirmación fuerte que usualmente puede implicar polémica o que directamente polemiza con conocimientos previos o con ideas previas, ya sea de la literatura académica o de los discursos sociales dominantes. Entonces, cuando a muchos estudiantes les cuesta trabajo desarrollar el contenido de su tesis, es porque no tienen una tesis. Qué pena. Aquí deberían salir, si esto fuera un video de YouTube o TikTok, muñequitos y música con efectos chistosos y raros, porque sí, suele ocurrir que muchas tesis no tienen tesis. Bueno, entonces cuando no tienes tesis, lo que normalmente haces es describir así, hacer un trabajo tipo monografía, como los que hacen los estudiantes de secundaria o de preparatoria. Pero si tienes una tesis, pues lo que haces es seguir una lógica y una estructura argumentativa, ¿sí? Cuando no tienes una tesis, entonces no tienes afirmaciones analíticas. Cuando sí tienes una tesis, entonces la exposición se organiza a partir de tus afirmaciones analíticas. ¿Sí? Son enunciados, son por decirlo así, subtesis, ¿sí? Las afirmaciones que tú puedes hacer tras haber realizado la investigación. Bueno, otros aspectos relacionados con la exposición de resultados es si el tono o estilo de redacción es personal o impersonal, si el autor se implica a sí mismo con su discurso y con lo que está diciendo, o si por el contrario es un estilo detached, se dice en inglés. Detached es distanciado, distante, impersonal. Hablas de una manera como si estuvieras hablando a nombre de la ciencia y no a nombre tuyo. Y otro aspecto que es importante a considerar es ver si en esa exposición los autores de las tesis dialogan o no con sus autores. ¿Qué autores? Pues los mismos que expusieron en el marco teórico. Bueno, eventualmente un punto global, digamos, de la exposición de resultados es observar si el tesista hizo una conexión o no, o buena, mala o regular, entre la teoría, las categorías analíticas y los datos. Finalmente, ese es el trabajo fundamental que se tendría que hacer. Bueno, y otros aspectos que uno puede ver cuando revisa una tesis es preguntarse cuál es el objeto empírico de estudio, cuál es el objeto teórico de estudio, cuál es el corpus de datos. El objeto empírico, si el estudio fue realizado sobre un individuo o varios individuos, sobre una institución, sobre un programa, sobre políticas educativas, sobre percepciones de los actores educativos, sobre prácticas, sobre estructuras sociales o institucionales, etcétera, ¿sí? Eso sería como el objeto empírico en parte. Y el objeto teórico, pues no puse aquí nada en paréntesis porque se depende totalmente del marco teórico de los autores de las tesis. Y el corpus de los datos, si fue una investigación documental o si fue empírica o las dos cosas. Y si fue empírica, quiénes y cuántos son los sujetos, etcétera. Entonces, antes de pasar a lo siguiente, les quiero preguntar si tienen preguntas o comentarios sobre esto. Bueno, entonces, miren, tengo aquí estas dos tesis de Lucía Mendoza y Laura Andrés. La tesis de Lucía Mendoza es sobre las TIC en la escuela y la de Laura Andrés sobre un círculo de lectoras, de mujeres jóvenes lectoras. Bueno, las dos son egresadas de la maestría en la que ustedes están, de la de PLAED. Entonces, déjenme ver.
Aquí, en un folder Drive, he puesto a veces tesis que por alguna razón me interesan, o de las que yo he sido asesor, o de las que he sido lector. Bien, esta es la tesis de maestría de Lucía Mendoza Castillo. Se presentó en diciembre del 2017 para obtener el grado de maestra en Desarrollo y Planeación de la Educación por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, dentro de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Entonces, miren, vamos a ver los mismos aspectos que acabo de mencionar. Por ejemplo, el primero, pues cuántas páginas tiene esta tesis, ¿sí? Aquí abajo ya se ve, no sé si ustedes lo vean, pero dice 206, pero si no lo ven, pues aquí me paso 201. Bueno, aquí marca hasta la 202, porque a las primeras páginas de la carátula, o sea, las que se llaman las preliminares, no las numero, pero vamos a decir que esta tesis tiene alrededor de 200 páginas. Como podemos ver, pues está más o menos en un interlineado como de, yo creo que esto es 1.25, ni siquiera es espacio y medio. ¿Cuántos capítulos de resultados tiene y cuántas páginas dedicó a los resultados? Pues miren, si vemos el índice, tiene la introducción, capítulo 1, capítulo 2, o sea, el 1, educar con tecnología, ¿para qué? Capítulo 2, tecnología y educación. Capítulo 3, apropiación de las tecnologías. Capítulo 4, metodología. Capítulo 5, las TIC en la normatividad de la SEP. Capítulo 6, apropiación social de las TIC en 2 escuelas. Bueno, yo les puedo decir muy categóricamente, como persona que ha hecho un montón de investigaciones y además ha leído y dictaminado un montón de investigaciones, que realmente la tesis es esto, este capítulo 6. O sea, tú le quitas el capítulo 6 y deshaces la tesis, no hay tesis, ¿no? Ahora, ¿por qué les digo esto? No quiero intimidarlas, pero muchos estudiantes en verdad hacen esto, que se ponen a poner un montón de capítulos, como les digo, más que nada para bajar el estrés, la ansiedad de sentir que no están avanzando y se ponen a escribir capítulos teóricos o capítulos sobre la política educativa o capítulos sobre la historia de la comunidad a donde fueron a hacer su trabajo de campo. Incluso un capítulo de metodología bien largo como este, ¿no? Ahora, les puedo decir que esta tesis, pues es una buena tesis. Creo que no es una tesis a la que, digamos, se le daría una mención honorífica, pero sí es una buena tesis. Pasó bien, digamos, no hubo serias críticas ni objeciones por parte del jurado. Ahora, fíjense el número de páginas. El capítulo 6, que es la exposición de los resultados de la investigación empírica de campo, comienza en la página 105 y las conclusiones comienzan en la 176. Eso quiere decir que de las 105 a las 175 son 70 páginas. 70 páginas para el capítulo de resultados. Bueno, podría decir que eso es aceptable, en el sentido de que si el trabajo entero tiene cerca de 200 páginas y está dedicando un poco menos de la mitad de esas páginas a los resultados, pues eso sería bueno. Pero quiero comentarles que he visto tesis, incluso tesis de doctorado, que son de más de 200 páginas y el capítulo de resultados es de 10 páginas, 15, y hasta eso le abren así, le hacen un espaciado bien grande para que salgan más páginas. Pues en algunos casos yo sí las he rebotado, de plano, porque quiere decir que no hicieron la investigación propiamente. Fíjense, otro punto de los que yo mencioné acá, organización de la exposición. ¿Cuál de estas estrategias u otra utilizó para organizar la exposición? Este es un punto bien importante y es un tip muy concreto y se los paso. Uno, cuando va a escribir un documento largo, muchas veces es mejor si lo primero que piensas es la organización, la estructura global. Sí, una de las razones por las que muchos se pierden en esta etapa es porque no están pensando en la estructura, en la organización de su discurso.
sino que están pensando en el tema. O sea, todavía andan así, con las nubes en la cabeza, de que qué bonito tema, mi tema de investigación. Y es un tema súper importante porque realmente voy a hacer una crítica social y política y voy a contribuir a destruir el sistema opresor, neoliberal, etcétera. Ajá, eso no es organización del discurso. Entonces, si tú piensas la estructura de cómo organizar tu discurso, bueno, eso ayuda bastante realmente a que lo resuelvas en menos tiempo, de manera más organizada, sin tanto estrés y más claro, ¿no? Ahora, fíjense cómo en este caso se resuelve esa parte. Este capítulo 6 está subdividido en 6 subtítulos que se llaman acceso, uso social, alfabetización digital, uso apropiado, apropiación social, conceptos y procesos psicológicos superiores. Ahora, si se fijan, esto es un punto importante, el título del capítulo, el capítulo no se llama capítulo 6, resultados. No, el capítulo 6 se llama apropiación social de las TIC en 2 escuelas. Es realmente el objeto de estudio. Fíjense cómo en este título del capítulo está declarando al mismo tiempo el objeto teórico. Aquí, esto que les puse, el objeto teórico y el objeto empírico, ¿sí? El objeto teórico de estudio, en este caso, es la apropiación social de las TIC. Y el objeto empírico son 2 instituciones, porque aquí dice, en 2 escuelas, ¿sí? Así, con ese título así de cortito, está dando claridad pues a los lectores y a sí misma, la autora, de qué es lo que está investigando. El lado teórico, apropiación social de las TIC. El lado empírico, 2 escuelas. ¿Por qué apropiación social es un lado teórico? Porque ese fue el concepto que ella expuso en su marco teórico. Miren, acá en el capítulo 3, tiene varios capítulos teóricos, ¿sí? El capítulo 1, el 2 y el 3. Pero el capítulo 3 es el que se llama apropiación de las tecnologías. Y ese capítulo tiene un apartadito que se llama conceptualizando la apropiación y luego modelo de apropiación social, ¿sí? Que lo tiene aquí en la página 71. A ver, vamos a ver qué se ve en la página 71. Aquí dice modelo de apropiación social. Y bueno, está redactado. Pero aquí llega un punto donde dice las fases, o sea, está tomando a algunos autores en particular que desarrollan esta propuesta y eventualmente llega a exponer que la apropiación social tiene estas fases, que son, o sea, la fase 1, acceso a la tecnología, la fase 2, el uso social, la fase 3, la alfabetización digital, la fase 4, el uso apropiado, fase 5, apropiación. Luego tiene esto resumido en este esquema. Entonces, si nos vamos ahora al índice, el capítulo 6 tiene esos mismos conceptos. Nada más le agregó otro que no es parte del modelo, que se llama conceptos y procesos psicológicos superiores. ¿Por qué le agregó este? Yo les puedo decir porque conocí a esa estudiante, porque ella es psicóloga, ella estudió psicología de carrera y no se quitaba su identidad de psicóloga y quería hacer que en su tesis se expresara, se notara que ella es psicóloga. Entonces le agregó al modelo teórico ese otro aspecto. A ver, aquí dice en el chat Carla Liebet, en Flaxo hay tesis de más de 500 o 700 páginas. Pues miren, eso es un despropósito. Realmente hacer una tesis es un trabajo muy parecido a hacer un edificio, una obra pública, como un aeropuerto, un hospital, un edificio. Cuando lo estás haciendo, cuando lo estás construyendo, pues haces un tiradero. O sea, vas y pones todos los materiales de construcción y ocupas muchos metros cuadrados, pueden ser hasta kilómetros cuadrados llenos de materiales de construcción, camiones, caminos, todo está regado, hay hoyos por todos lados, etcétera. Pero eso es solamente parte del proceso. Cuando acabas la obra, recoges todo eso y solo entregas la obra. Entonces, entregar 700 u 800 páginas significa que no recogieron y no hicieron el trabajo de conclusión, finalización de la obra. Bueno, eso se los puedo decir porque yo llevé clases de métodos de investigación en Estados Unidos
Y tal cual nos dijeron, eso es algo que nunca le dicen aquí a los estudiantes, allá sí te lo dicen. ¿Cómo qué? Como que para una tesis de doctorado de investigación cualitativa, el corpus de datos, lo que tú estás recogiendo entre entrevistas, transcritas, observaciones de campo, tu diario de campo, sí, todo lo que estás anotando cuando estás haciendo trabajo de campo, lo normal es hacer un expediente como de 800 páginas, 800 o más páginas. Pero ese expediente no vas y lo entregas. Justamente tienes que hacer lo que estamos ahorita, hacer una codificación y análisis de datos, y entonces se da un proceso que a veces le llaman allá reducción de datos. El hecho de que tú tengas 800 páginas, para lo único que sirve es para que eso sea como un soporte, una garantía de que lo que vas a decir acá, que van a ser poquitas páginas, tiene sustento. No sé si vieron hace poco la presentación del libro de la periodista Anabel Hernández. Presentó un libro la semana pasada en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que se llama Emma y las otras señoras del narco. Sí, es una investigación periodística sobre narcotraficantes, específicamente sobre la esposa del Chapo Guzmán, más otro montón de mujeres que han estado ligadas a los capos del narco. Pero cuando fue la presentación en la FIL de Guadalajara, intencionalmente llevó un paquetote así, como de más de 1000 páginas, lo puso sobre la mesa y le dijo al público: lo que yo digo en ese libro, todo lo que dice ahí, está sustentado en un expediente que son paquetes como este 50 veces. O sea, aquí solamente traje un paquete. El expediente entero son 50 paquetes de este material, que es de soporte, apoyo, ¿sí? Así que cada palabra que yo puse ahí en el libro, cada nombre de persona que yo escribí en el libro, es porque está súper y archi comprobado. No lo estoy poniendo ahí nada más porque sí. En las investigaciones académicas, pues lo lógico es que hubiera algo parecido. Entonces, bueno, por eso no me parece muy acertado entregar 700 páginas. Decíamos que la estructura de este trabajo, pues es esta. Entonces, en este caso, de esta tesis, tiene una estructura expositiva muy clara que corresponde a lo que aquí yo llamé por modelo analítico, ¿sí? ¿Cómo organizo su exposición? Por modelo analítico. ¿Por qué por modelo analítico? Porque ella en su mismo marco teórico eligió un modelo analítico que se llama apropiación social de las TIC y tiene un autor que ella en especial usó, y en ese modelo hay esos 5 fases, digamos, de la apropiación, y esas son las que utiliza para organizar. Ahora, ¿cuál es el otro punto de los que yo anoté aquí para revisar? Bueno, ver cosas como, ya dentro de ese modelo analítico, cómo expone más específicamente, si su exposición es descriptiva o argumentativa, con afirmaciones analíticas, si su estilo es personal o impersonal, si está implicada o detached, si dialoga o no con los autores, por ejemplo. Entonces, para eso necesitamos ver en concreto el capítulo 6 y nos vamos a la página 106. Aquí está, capítulo 6. Aquí empieza el capítulo 6. Entonces, miren, necesitamos leer un fragmento de esto para no hablar en abstracto. Entonces, vamos a ver cómo lo va resolviendo en los otros aspectos, ¿no? Dice, en este capítulo se presentan los resultados de la investigación de campo y su análisis en torno a las categorías del modelo de apropiación social de las TIC, pues expuesto en el capítulo 3.3, además de las otras categorías que exponen la concepción de la enseñanza-aprendizaje que en cada escenario prevalece. Aquí no les especifiqué, pero ella hizo su trabajo de campo, lo hizo en 2 escuelas secundarias. Lo que es más importante es que una estaba ubicada en una zona de clase socioeconómica baja, muy baja, y la otra en una zona de clase media. Entonces, esos son los dos escenarios que menciona aquí. En cada categoría se expone un breve recordatorio sobre lo que cada una es, así como los principales hallazgos en torno a ella. Ese ella se refiere a la categoría del modelo teórico y las subcategorías identificadas dentro de ella. A lo largo de esta exposición se encontrarán 2 ejes transversales que guiaron la investigación
Por una parte, las percepciones, prácticas y producciones en la comunidad escolar, y por otra, el contexto, una escuela particular y una escuela pública. Bueno, ahora, si se dan cuenta, aquí ya en estos dos párrafos se nota, se aprecia que ella está utilizando un estilo más bien impersonal. O sea, no quiere decir que sea indiferente al tema, simplemente no está hablando en primera persona, no se está implicando a sí misma como persona y como sujeto en esta exposición, al menos en estos dos párrafos que llevamos, ¿sí? Y si se fijan, utiliza formas gramaticales directamente impersonales. Por ejemplo, dice, en este capítulo se presentan, ¿sí? Ese se, igual que acá, se expone. Aquí en el segundo párrafo dice, se expone. Eso se le llama un modo impersonal de enunciación. Entonces no tiene nada de malo en sí, solamente es tomar conciencia de que uno también elige y decide si vas a hablar en modo personal o en modo impersonal. Sí, ahora yo les puedo hacer una pequeña nota. Uno puede ser completamente crítico del sistema en modo personal o en modo impersonal, ¿sí? O puedes adoptar un estilo muy personal y no ser nada crítico. Eso no es lo que te hace crítico o no, si redactas en modo personal o impersonal, sino el contenido, lo que vas a mostrar y demostrar. Bueno, luego viene el primer apartado que se llama acceso. Antes de leer una parte, quiero hojearlo para ver si tiene subtítulos, ¿sí? Ese es el 6.1. Bueno, algo interesante aquí es que después de una pequeña introducción, dice, los hallazgos específicos en cuanto al acceso abarcan los siguientes aspectos. Esto. Trabajo previo a la implementación de las TIC. Involucramiento de los actores escolares para conseguir el recurso económico. Capacidad para superar dificultades técnicas. Apoyo de los directivos a los docentes. Equipamiento en todos los salones y también en aulas específicas. Conocimiento por parte de los alumnos de los recursos con los que cuenta su escuela. Bueno, ¿qué nos dice esto? Y después dice ella, a continuación se describe cada uno de ellos con mayor detalle. Bueno, esto es interesante. O sea, lo que ella hace aquí al inicio es ahora describirnos la estructura expositiva interna de este apartado 6.1. Entonces, eso es bueno porque hay una organización explícita y clara y la va siguiendo. Y ya después de esto, lo que no se observa son subtítulos. O sea, pude haber tomado estos y ponerlo como subtítulo acá. No lo puso, pero por lo menos dijo cómo iba a ir exponiendo. Entonces vamos a ver de una ojeada si le puso subtítulos o no. Y pues hasta aquí no se ve ninguno. Y no, luego ya sigue el 6.2, uso social. O sea que dentro de estos apartados no lo subdivide con subtítulos. Eso tampoco es que sea obligatorio. A veces es útil para dar una claridad gráfica, visual, ¿sí? Y para que la persona que está exponiendo organice claramente su discurso. No los puso, pero bueno, se entiende que lo que hace en el resto de estas páginas es seguir este orden expositivo. Por ejemplo, el primer punto es trabajo previo a la implementación de las TIC. Entonces, dice aquí, en primer lugar hay que resaltar el trabajo conjunto que existió en ambas escuelas para llegar a la decisión sobre cuáles y cómo usar las herramientas tecnológicas. En la escuela particular, el director comentó que se revisaron ofertas de editoriales y hubo evaluaciones de consejo. Luego, sin decir explícitamente, introduce la cita textual. Se entiende que estas son palabras del director de esa escuela, ¿sí? Leo nada más 2 renglones. Tuvimos muchas sesiones, hubo muchas reuniones de consejo directivo, muchas reuniones para evaluar cómo íbamos a empezarle efectivamente, y parte del proceso que manejamos fue citar a las editoriales para que nos vinieran a platicar de sus nuevos cambios, su implementación de plataformas, etc. Después dice, en la escuela pública la directora comentó que se instaló un programa llamado SEC 21 en el que se involucraron diferentes entidades educativas públicas y también los papás continuaron dando apoyo para dotar de equipos. Y viene la cita de la directora de esa escuela. Dice, ILSE dota de equipos antes de que el gobierno del DF entrara con la modalidad de aula digital. ILSE dota de equipos a la escuela. UPN da la capacitación al docente
y creo que también UNAM dio capacitación al docente, etcétera. Después ella dice, en ambas hubo trabajo previo a la implementación de las tecnologías, sin embargo, en la escuela particular se tomaron decisiones conjuntas. Bueno, entonces aquí lo que esto me dice a mí es que para cada uno de estos puntos, ¿sí?, que corresponden a la categoría acceso a las tecnologías, ella está haciendo un pequeño ensayo comparativo, de comparación y contraste entre sus dos escuelas. Dice, expone lo que dijeron, lo que ella encontró en la escuela particular y lo que encontró en la escuela pública, y después hace una pequeña observación ya de contraste, como aquí cuando dice, en ambas escuelas hubo trabajo previo a la implementación de las tecnologías, sin embargo, en la particular se tomaron decisiones conjuntas y se hizo un análisis detallado previo a la implementación de las herramientas, mientras que en la pública se le dio peso a la gestión del recurso. ¿Sí? Que en este momento marqué, es un pequeño comentario analítico. Ella ya está interpretando y analizando ahí los datos en sí. Está observando, porque esto se lo dijeron por separado, ¿no? Esas escuelas no tienen contacto entre sí. Acá un director de una escuela le dijo esto y acá la directora de la otra le dijo esto, y es ella, la autora de la tesis, quien dice cuál es la significación de esas afirmaciones, o bueno, de esas dos informaciones. Las está poniendo en conexión. Y después vuelve a citar a otro director y después dice, se puede ver que las decisiones tomadas en conjunto permiten una visión más detallada y apegada a lo que sucede en el contexto concreto que es el aula. Excluir a los docentes de este proceso refleja un enfoque de arriba hacia abajo en el que una política preexiste a su ejecución, y cita a Meny Twining 92. Miren, esto es interesante. Aquí es donde les digo que según mi esquema que yo hice acá, se está dando lo que yo llamé aquí dialogar con los autores. Por lo menos mencionarlos en algún sentido. En sí, no está dialogando aquí con Meny y Twining, pero sí está tomando en cuenta algo que dijeron estos autores en la literatura que revisó en los apartados teóricos, ¿sí? Y esto es muy interesante porque fíjense, dice, se puede ver que las decisiones tomadas en conjunto permiten una visión más detallada y apegada a lo que sucede en el contexto concreto que es el aula. Excluir a los docentes de este proceso refleja un enfoque de arriba hacia abajo, en el que una política preexiste a su ejecución. Esa es una categoría analítica que proviene de la literatura. Por eso está citando a Meny. Enfoque de arriba hacia abajo. No se lo está inventando ella. Es un concepto que está tomando de su propia literatura que revisó y que a su vez se explica un poquito aquí cuando dice, consiste en que una política preexiste a su ejecución. Y después dice, los autores también mencionan que en la escuela particular lo que más ocurre es un proceso de mapeo inverso, es decir, el punto de partida se sitúa en la formulación concreta del comportamiento o de la situación que en la práctica incita a intervenir a la autoridad. Todo esto, lo que dice en este párrafo, es poner en conexión conceptos e ideas de la literatura, en particular de este autor Meny Twining 92, poner en contacto ideas de estos autores con un fragmento de sus hallazgos, el fragmento que tiene que ver con la categoría de acceso a las TIC. Si vemos más adelante, bueno, siguen presentando citas de las entrevistas, en este caso ya con docentes, ¿sí? O sea, ella entrevistó directores o directoras y docentes de esas escuelas, y en este mismo apartado que se llama acceso, presenta citas de los directores y de los docentes. Aquí en esta parte está citando a los docentes. Dice, los docentes de las dos escuelas reportan que contaban con el apoyo de los directivos en cuanto a uso de las tecnologías. Y aquí vienen citas de los docentes. Bueno, viene esta, por ejemplo, y al final dice, profesora de matemáticas, escuela particular, y profesora de español, escuela particular. Y viene otra tercera cita donde dice, profesora de matemáticas de escuela pública. Y después viene un comentario
analítico donde dice ella, como Manso, Pérez, Libedinsky, Light y Garzón, 2011 tal, mencionan, la situación colaborativa es una especie de contrato social entre individuos, grupos o comunidades, sean docentes, alumnos, padres y quienes participan, tal. Debe explicitarse y acordarse cómo se producirán las interacciones, cuáles son las condiciones requeridas para el inicio, etcétera, etcétera. O sea, que en términos muy generales puede decirse que ella en esta exposición sí está haciendo esto que acá llamamos dialogando con los autores de la literatura que ella misma usó en su marco teórico, ¿sí? Continúa, no vamos a leer todo, pero miren, si se dan cuenta, más adelante sigue citando a sus entrevistados, ¿tal? Y vuelve a hacer alusión a otros autores. Cabe aquí hacer mención, como lo considera Gross, retomando a Kuban y Ley, la tecnología tiene un ciclo de vida en el ámbito educativo compuesto por 4 fases: creación, tal y tal, así, ¿sí? Entonces digamos que ella está comprobando o refutando cosas que se decían en la literatura con sus propios datos de investigación. Eso a mí me parece bien, me parece acertado, y hay distintas maneras de hacerlo. Hay estudiantes o, bueno, investigadores que en la exposición de resultados no mencionan casi a los autores, ¿sí? Se limitan a organizar sus hallazgos de entrevistas, observaciones, y solamente hasta el capítulo de conclusiones a veces vuelven a hacer alusión a autores. A mí me parece más acertada esta manera que está usando aquí Lucía Mendoza, porque no dejó para un solo capítulo después volver a hacer alusión a los autores. Para ese momento puede ser que ya se te hayan olvidado cosas, o hay muchas cosas que tiene sentido comentarlas en el contexto específico de algo que te están diciendo aquí tus sujetos de investigación. Así va, está, que después ya sigue la siguiente categoría, que es uso social, y pues sigue un mismo método expositivo. Primero recuerda en qué consiste, o sea, la definición de esa categoría, como por ejemplo, según el modelo de apropiación social, por uso social se entiende la operación de dispositivos electrónicos digitales, pero sin sentido productivo o adecuado a la potencialidad de los medios. Da la definición y bueno, ya procede a exponer de manera parecida al apartado anterior, ¿sí? Y, bueno, al final viene el apartado de conclusiones, por eso no lo voy a comentar ahorita. Voy a regresar nada más aquí al inicio para recordar que esto que acabamos de ver se refiere solamente al capítulo de resultados, y vimos un ejemplo con más detalle de una de las subdivisiones que utilizó. Y eso, bueno, pues tiene que ver con esto, ¿no? Con el tema central de la pregunta de cómo está organizada la exposición de resultados, incluyendo las subdivisiones y encabezados que usa, cómo expone, si de manera descriptiva o argumentativa, si dialoga o no con los autores, si hace una conexión entre la teoría, las categorías y los datos. Eso. Bueno, yo aquí voy a ponerle una pausa